¿Cómo estás, Anabel? Buenas tardes. Azucena, buenas tardes y buenas tardes a su auditorio. Gusto en saludarle. A ver, primero tu primera reflexión. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan activo estaba Caro Quintero? ¿Qué tan peligroso era? ¿Qué tan importante es su detención para México o es más importante para Estados Unidos, Anabel? Mira, en este tipo de casos es necesario tomar como mucha cautela cuando uno opina de estas cosas, porque el Ujú, tema del narcotráfico es un tema que está en constante movimiento. Lo que yo te puedo decir es que cuando yo lo vi a mediados de julio de 2016 y cuando lo volví a encontrar para hacer otra entrevista a principios de 2018, a mí la percepción que me dio es que era un hombre fuera del poder del narco. ¿A qué me ujú, refiero? ujú. No se veía un hombre con recursos económicos, se veía un hombre desgastado, se veía un hombre, pues sí, limpio, pero un poco mal vestido. Se veía un hombre que se decía agotado de estar corriendo, se decía un hombre que había terminado su carrera criminal. Por supuesto, de esta fecha, de principios de 2018 a este momento, pues muchas cosas pueden cambiar porque, repito, el mundo del narcotráfico Ujú. es muy móvil. Lo que él me dijo en su momento es que inmediatamente después de que él fue liberado, recordemos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto por una orden judicial, cuando él se va a la Sierra Madre Occidental, porque es ahí donde yo lo encontré, imagino que pudo haber sido incluso muy cerca del lugar donde ahora fue detenido, porque esa era la zona donde él se movía. Las dos ocasiones que yo lo vi fue ahí en el Triángulo Dorado. No sabría decirte si del lado de Sinaloa o del Ujú, lado de Chihuahua, porque ujú. llega un momento que cuando uno está en la montaña, allá es difícil distinguir la frontera entre uno y otro, pero es obvio que será su zona de influencia. Y él lo que decía era que inmediatamente que lo liberan, quien le va a presentar sus saludos y sus respetos es el propio Ismael El Mayo Zambada y el entonces aún todavía prófugo Joaquín Guzmán Loera, los dos líderes hegemónicos del cártel de Sinaloa. Es decir, es un hombre que después de haber pasado más de 28 años de prisión, porque recordemos que estuvo más de 28 años de prisión Ujú. acusado y sentenciado por el homicidio del agente Enrique Camarena ocurrido en 1985, aún después de tantos años tenía esta influencia, tenía este reconocimiento en este mundo criminal, lo cual era sorprendente, por supuesto. Ahora, esta detención, por casualidad o no, no lo sé, Anabel, se da días después de la reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. Una figura muy importante para Estados Unidos por lo que significó el asesinato, la forma del agente Kiki Camarena. ¿Piensas que esto fue un resorte para detenerlo, para extraditarlo, para enviarlo a Estados Unidos? Yo veo dos cosas interesantes aquí, Azucena, y creo que solo los pongo sobre la mesa porque es difícil especular en este momento. Lo veremos en pocos días qué es lo que se desarrolla con los hechos, qué es lo que pasa. Lo que te puedo decir es que Rafael Caro Quintero, su salud estaba muy mermada. Cuando yo lo entrevisté, él ya te estamos hablando, la última entrevista, principios de 2018, él ya tenía un severo problema en la próstata y él lo que estaba buscando es un tratamiento médico e incluso una cirugía. Pero como se supone que estaba prófugo, asalto de mata, no había podido hacérsela. Así que tenemos un narcotraficante que si no pudo hacerse la cirugía en estos años que han transcurrido, es un hombre que tiene una enfermedad pues prácticamente ya muy crónica, porque ya su situación de la próstata en aquel entonces ya era una situación grave. En Ahora, sí, segundo sí, lugar, sí, sí. Ujú. yo recuerdo que era un hombre que según él, lo que contaba, lo que decía, era que buscaba poder incluso entregarse. Él lo que estaba planeando, una de sus fantasías, llamarlo de alguna manera, es poder entregarse al gobierno de México, que por supuesto no lo mandaran a Estados Unidos porque él lo que menos quería era ir de nuevo, ir Ujú, extraditado a Estados ujú. Unidos. Él y sus abogados aseguraban que ya había supuestamente sido juzgado por los crímenes de Camarena aquí y que ningún ciudadano mexicano, de acuerdo a la Constitución, podía ser juzgado por dos veces por el mismo crimen, pero recordemos también que en estos años el gobierno de Estados Unidos no solo emitió
una recompensa millonaria, 20 millones. No hay ningún narcotraficante mexicano, ni siquiera el Chapo en sus mejores momentos, o el Mayo, que tenga es la más alta recompensa de... ofrecida por un narcotraficante por Estados Unidos, Absolutamente. 20 millones de dólares. Sí, y entonces realmente lo que estamos hablando era que Rafael no quería, Caro Quintero no quería ser extraditado bajo ninguna circunstancia, pero recordemos que en este periodo, después de haber puesto esta recompensa, el gobierno de Estados Unidos le abre un nuevo expediente criminal contra Rafael Caro Quintero, basado en testimonios de Sajid, un sobrino de Rafael Caro Quintero, y de esto trata la entrevista, esta segunda entrevista que le hago a Rafael Caro Quintero allá en la Sierra Madre Occidental, en el Triángulo Dorado, en 2018, cuando yo le mostraba, oiga, pues usted dice que está retirado, pero aquí su sobrino dice que está activo. ¿Cuál es la verdad de esto, no? Y bueno, es ahí donde dice, yo estoy retirado, no importa lo que digan, quien lo diga miente, yo estoy retirado. Bueno, pues ahora habrá que ver si esto es real o no, si la circunstancia cambió y si deberá ser extraditado, porque si es extraditado, esa era la peor pesadilla para Rafael Caro Quintero. Correcto, y todo parece indicar que será así. Como bien dices, Anabel, vamos viéndolo, sabemos solamente que está siendo trasladado, no se dice a dónde, si al Aceydo, si del Aceydo va a Estados Unidos, cuál es el recorrido. La Secretaría de Marina dice, aquí me voy a quedar de momento con esta información, y más adelante ampliaremos a través de un comunicado. No sabemos cuál es el destino de este sujeto, de Rafael Caro Quintero. Lo que sí sabemos, Anabel, es que pues no es el narcotraficante hoy más poderoso de México. Absolutamente no. Absolutamente no. Tú me preguntabas algo importante al inicio, si esta es una detención clave para disminuir la violencia en México, para disminuir la producción de fentanilo, heroína, marihuana. No, porque independientemente de si Caro Quintero hubiera regresado al negocio criminal, jamás habría llegado, me parece muy inflada la información que diga que él estaba disputando territorios con el Mayo y con los Chapitos. Me parece una fantasía, honestamente, no creo que eso sea realidad, y más bien es, por supuesto, la joya de la corona para el gobierno de Estados Unidos si en realidad se ejecuta esta extradición fast track con esta circunstancia de bajo qué cargo se le está extraditando, porque no se le podría estar extraditando por el caso de Camarena, porque en estricto sentido, de acuerdo a la Constitución, y eso fue un amparo que él estaba peleando, no podía ser juzgado dos veces por el mismo delito. Fíjate, pues será muy interesante verlo, porque a partir de ahí, Anabel Hernández, vamos a ver si fue una presión de los Estados Unidos, que evidentemente nunca perdonó ese crimen. Para Estados Unidos es muy importante, aunque haya sucedido hace 1985, pues de hace 30 y ¿cuántos años de 1985? 37 años, ¿sí? Aunque haya sucedido hace casi 4 décadas, Estados Unidos dice, a mis agentes no se les toca sin consecuencia. Ese es el mensaje. Y recordemos, Azucena, hablando de esto, que es otra cosa, al menos a mí periodísticamente se me hace muy interesante. Pongamos en la hipótesis, porque hasta este momento solo pueden ser hipótesis, de que efectivamente es extraditado fast track a Estados Unidos. Se abre una corte allá en Estados Unidos, tendríamos que ver por qué delito es acusado, ¿no? Y si hay algún recoveco por el cual de alguno de los delitos cometidos contra Enrique Camarena podrían retomarse y ser juzgados. Pues, cuando yo hablo con Caro Quintero en el 2016, él lanza una provocación. A ver, déjalo ahí, por favor, déjalo ahí, Anabel, y permíteme ir en el corte y regresamos con la respuesta. Las 6 de la tarde con 22 minutos. Gracias a Anabel Hernández, que se mantuvo en la línea. Anabel Hernández es periodista de investigación de muchos temas relacionados con la corrupción, también con el narcotráfico, entre otros. Ella entrevistó en 2 ocasiones a este señor, a Rafael Caro Quintero, que hoy fue detenido como a las 3 de la tarde en Choix. Me decías, Anabel, antes del corte, que en una de tus entrevistas él lanza una provocación en la respuesta. ¿De qué se trata?
Es correcto. Yo le pregunto específicamente sobre el caso de Enrique Camarena, porque es uno de los casos más paradigmáticos en México en la historia reciente. Su homicidio, su brutal tortura y homicidio marca un hito, un antes y un después en la política antidrogas de Estados Unidos en México, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto sobre esto. ¿Es verdad que usted mató a Enrique Camarena? ¿Cuál fue su participación, etcétera, etcétera? Y él lo que responde, yo estuve ahí. Estuve en el lugar equivocado, la hora equivocada, me dice, pero yo no lo maté. Claro, sabemos que hay testigos presenciales, hay un montón de documentos en las cortes de Estados Unidos que reflejan otra cosa, pero lo que él dice es, yo estoy preparando un libro, voy a contar lo que verdaderamente pasó ese día. Y por otro lado, si uno ve esto, junto con la versión del agente de la DEA, Héctor Berreles, que tú sabes que es el agente de la DEA que manejó que guió la operación Leyenda para investigar lo que realmente había sucedido a su colega y amigo Enrique Camarena. Bueno, lo que él descubre es que habría unos autores materiales, que sí sería Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, pero habría autores intelectuales que estarían probablemente dentro del gobierno de Estados Unidos. Es ahí donde esta detención de Caro Quintero, si realmente, digo, en ese caso hipotético, porque por desgracia muchas veces ni en México ni en Estados Unidos pueden realmente abrirse realmente la verdad y estos casos, ¿no? Muchas veces se oculta la verdad tanto allá como en Estados como en México, pero sería muy interesante saber, ¿realmente Caro Quintero tiene otra información? ¿Realmente tiene pruebas? ¿Realmente puede poner en jaque al gobierno de Estados Unidos y revelar quiénes serían esas otras personas que habrían estado detrás del homicidio? Esa es una cosa interesantísima claro. que espero se pueda dilucidar. Difícil ya en manos del gobierno, del ejército o del gobierno de Estados Unidos, difícil, a menos de que Caro Quintero haya dejado por ahí algún escrito, algún testimonio del que nos dé cuenta alguien en algún momento próximo. Pero, pues bueno, Anabel, vamos viendo qué sucede en las próximas horas. Yo te agradezco mucho este tiempo. Voy a reproducir, si me permites, un par de audios de las entrevistas que le has hecho, pero no te quiero mantener en la línea sé que tienes otros compromisos. Muchas gracias.